Nunca imaginé que un simple paso cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Laura, tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Mi vida ha sido tranquila hasta hace unos meses, cuando conocí a Daniel, un hombre un poco mayor que yo, amable y atento. Nuestra relación comenzó en una aplicación de citas, y desde el primer momento sentí una conexión especial con él. Aunque llevamos poco tiempo juntos, siento que todo progresa despacio pero con mucha sinceridad y respeto. A pesar de lo bien que nos llevamos, había un tema que poco a poco empezó a rondar nuestras conversaciones, la intimidad y cómo explorarla juntos. Yo siempre he sido reservada en estas cosas, y aunque Daniel me hace sentir cómoda, la idea de probar algo nuevo me provocaba una mezcla de curiosidad y miedo. No estaba segura de si estaba preparada para salir de mi zona de confort, pero él siempre mostraba paciencia y respeto hacia mí. Una tarde, después de un día largo de trabajo, estábamos sentados en el sofá y Daniel volvió a mencionar la posibilidad de experimentar algo distinto en nuestra vida íntima. Sentí que mi corazón se aceleraba, porque por un lado quería complacerlo, pero por otro, sentía temor y mucha inseguridad. Él me miró con ternura y me dijo que no había ninguna presión, que solo quería que yo me sintiera cómoda y segura. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero la duda seguía ahí, muy presente. Al día siguiente, decidí contarle a mi mejor amiga, Marta, lo que estaba pasando. Marta siempre ha sido una persona abierta y sincera, y sabía que su consejo me ayudaría a aclarar mis pensamientos. Al hablar con ella, sentí que mis miedos se mezclaban con un deseo de descubrir algo nuevo, algo que hasta entonces había evitado. Marta me animó a confiar en Daniel y a probar, pero siempre respetando mis propios límites. Después de mucho pensarlo, supe que tenía que hablar con Daniel para ser completamente honesta. Quería que supiera que estaba dispuesta a intentarlo, pero que también tenía miedo y necesitaba que todo fuera a mi ritmo. Él me abrazó y me aseguró que nunca haría nada que no quisiera, que siempre respetaría mis decisiones. Eso me dio una pequeña chispa de valentía para seguir adelante, aunque el miedo seguía latente en mi interior. Así comenzó esta historia, un viaje de descubrimiento personal y de confianza mutua que cambiaría mi manera de ver la vida y el amor para siempre. Ahora, siéntate cómodo y acompáñame en este camino, porque lo que viene a continuación no es solo una aventura, sino una puerta abierta a lo desconocido. Hablar de intimidad siempre me resultó complicado, y aunque con Daniel la confianza crecía cada día, abrirme por completo era un desafío. Después de esa conversación tan sincera, empecé a pensar más en lo que realmente quería. No era solo por él, sino por mí misma. Quería saber si podía superar esos miedos que llevaba conmigo desde siempre. La idea de experimentar algo nuevo me rondaba la cabeza constantemente. A veces me sorprendía imaginando esas situaciones, otras veces me bloqueaba por completo. Daniel y yo habíamos acordado que no habría prisas, que todo sería a mi ritmo, pero yo sentía que debía prepararme mentalmente para ese momento, para no dejar que el miedo me paralizara. En Almagro, la vida suele ser tranquila, casi pausada, y eso contrastaba con la tormenta de emociones que sentía por dentro. Recuerdo una tarde en la que salí a pasear por la Plaza Mayor, el sol calentaba suavemente las piedras antiguas y la gente charlaba en las terrazas de los bares. Sin embargo, yo estaba absorta en mis pensamientos, pensando en cómo sería esa noche con Daniel. ¿Me sentiría segura? ¿Podría disfrutarlo? ¿O solo sería un recuerdo incómodo? Decidí que lo primero sería ser honesta conmigo misma. Así que esa misma tarde, me senté en el banco de la plaza y escribí en mi cuaderno todas mis dudas, temores y deseos. Poner en palabras lo que sentía me ayudó a entender que ese paso no era solo un acto físico, sino también emocional. Era un acto de confianza, de entrega y, sobre todo, de respeto hacia mí misma. Esa noche, cuando Daniel me llamó para saber cómo había ido mi día, sentí que ya no podía ocultarle lo que pensaba. Le conté cómo me sentía, mis miedos y mis ganas de avanzar, pero también mi necesidad de hacerlo despacio. Él me escuchó con atención y me dijo que estaba orgulloso de mí por ser tan valiente y transparente. Poco a poco, la idea de esa experiencia dejó de ser un monstruo en mi mente para convertirse en una posibilidad real, algo que podía pasar si yo realmente lo quería. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una chispa de esperanza y confianza. En esos días, cada pequeño gesto suyo, un abrazo,
una caricia suave, una mirada cómplice, me ayudaba a sentir que no estaba sola en esto. Que podíamos explorar juntos, sin prisas ni presiones, y que lo más importante era que yo me sintiera bien. Así fue como, sin darme cuenta, empecé a prepararme para un cambio que jamás imaginé que transformaría mi vida. Pero lo que nadie me había dicho es que esa noche, cuando nos atreviéramos a dar ese paso, nada sería como esperaba. Y eso, sin duda, cambió todo. La incertidumbre que me invadía se mezclaba con una curiosidad intensa que no podía ignorar. Pasaban los días y, aunque intentaba distraerme con el trabajo y las tareas de la universidad, mi mente siempre volvía a Daniel y a esa conversación pendiente. La idea de probar algo nuevo me asustaba, sí, pero también me atraía de una manera que no sabía explicar. Recuerdo que una tarde, después de clase, caminé por las estrechas calles de Almagro con el móvil en la mano, pensando en qué decirle a Daniel. Tenía miedo de decepcionarlo, pero al mismo tiempo no quería hacer nada que me hiciera sentir incómoda o forzada. Decidí que lo mejor sería ser completamente sincera, como siempre había sido con él. Esa noche, cuando nos vimos en su pequeño apartamento cerca del casco antiguo, la luz tenue de las lámparas creaba un ambiente acogedor. Daniel estaba sentado en el sofá, con esa sonrisa cálida que siempre me calmaba. Me acerqué y nos sentamos juntos, las manos entrelazadas, listos para hablar. Le dije que, aunque tenía miedo, quería intentarlo. Que necesitaba que él fuera paciente y que respetara mis tiempos. Daniel asintió con suavidad y me besó la frente, asegurándome que no había prisa y que lo importante era que yo me sintiera segura. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las emociones dentro de mí empezaron a desbordarse. Sentí una mezcla de nerviosismo y excitación que me hacía temblar, pero también una extraña sensación de vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Daniel lo notó y se detuvo, preguntándome si estaba bien, si quería continuar o parar. Le dije que quería seguir, pero no sabía si estaba preparada del todo. Él me acarició la mejilla con ternura y me recordó que todo estaba bien, que podía detenernos en cualquier momento. Esa seguridad me hizo sentir un poco más fuerte, pero la inseguridad seguía presente, como una sombra que no me abandonaba. Mientras Daniel me abrazaba, sentí que algo dentro de mí se rompía para dar paso a algo nuevo. Era como si estuviera atravesando una frontera invisible, dejando atrás miedos y dudas que habían estado conmigo durante años. Pero justo cuando pensé que todo iba a ir bien, un pequeño gesto inesperado cambió el ambiente por completo. Daniel, con toda su dulzura, cometió un error que no esperaba. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que mi mundo se tambaleara. Esa noche, lo que debía ser un paso hacia la confianza y el amor, se convirtió en una prueba más dura de lo que imaginaba. Sentí que la delicada línea entre el placer y el miedo se rompía, y aunque Daniel no lo hizo con mala intención, yo no pude evitar sentir dolor y confusión. Esa mezcla de sentimientos me dejó sin aliento, y supe que, aunque quisiera seguir adelante, tendría que enfrentar mucho más que mis propios temores. Lo que ocurrió esa noche fue solo el inicio de una serie de momentos que pondrían a prueba no solo nuestra relación, sino mi capacidad para abrirme y confiar realmente. Y lo más sorprendente es que, después de todo, ese error inesperado no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más profundo y complicado. Esa noche, cuando todo parecía ir perfectamente, un simple gesto de Daniel cambió por completo la atmósfera entre nosotros. Estábamos en su habitación, la luz suave de una lámpara de mesa apenas iluminaba las paredes, y yo sentía como mi cuerpo se relajaba lentamente, dejando atrás el miedo que me había acompañado hasta entonces. Daniel me miraba con ternura, sus ojos brillaban con una mezcla de cariño y respeto, y yo confiaba en él como nunca antes. Pero, de repente, mientras intentaba acercarse más, su mano presionó con un poco más de fuerza de la que yo esperaba. No fue un acto violento ni malintencionado, pero el contraste con la delicadeza que había mostrado hasta entonces me hizo sentir incómoda y, más que nada, sorprendida. Mi cuerpo se tensó al instante, y una ola de dolor físico y emocional me invadió. Le pedí que parara, mi voz temblaba y mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel se detuvo de inmediato, su expresión cambió en un instante, de ternura a preocupación. Me abrazó sin decir palabra, intentando calmarme, pero yo sentía que algo en mí se había roto. No era solo el dolor físico, sino la inseguridad que volvió con fuerza,
como si todo lo que había construido con él se desmoronara en ese instante. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que le expliqué que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Daniel me escuchó atentamente, sin interrumpir, y me aseguró que nada de eso volvería a suceder si yo no estaba completamente cómoda. Me prometió que respetaría mis límites siempre, y que no habría ningún paso más sin mi consentimiento absoluto. A pesar de sus palabras, yo me sentía confundida y vulnerable. La idea de probar algo nuevo se había convertido en un campo minado de emociones contradictorias. Quería confiar en Daniel, pero el miedo a que algo similar ocurriera de nuevo me mantenía en guardia. Durante los días siguientes, intentamos hablar mucho sobre lo ocurrido. Daniel se mostraba comprensivo y paciente, siempre dispuesto a escuchar mis temores y a adaptar sus gestos para que me sintiera segura. Sin embargo, dentro de mí, la batalla entre el deseo de avanzar y el temor a ser lastimada continuaba. Una noche, mientras me miraba con esa mirada llena de amor y preocupación, entendí que este no era solo un problema nuestro, sino una lección para mí. Aprender a confiar plenamente, a superar heridas y a comunicar mis límites era el verdadero desafío. Pero lo que jamás imaginé es que, tras esa crisis, surgiría algo inesperado que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también todo lo que creía saber sobre mí misma. Algo que cambiaría la historia para siempre y que me haría cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarme. Porque, a veces, los errores no son solo caídas, sino disparadores para descubrir verdades ocultas que ni siquiera sabíamos que existían. Y esa noche, sin saberlo, acababa de abrir una puerta que jamás podría volver a cerrar. Después de aquella noche difícil, la relación con Daniel se volvió un delicado equilibrio entre la ternura y la tensión. Habíamos superado un bache, pero yo seguía sintiendo una mezcla de miedo y deseo que no lograba ordenar en mi corazón. A veces, mientras caminaba por las calles empedradas de Almagro, me preguntaba si realmente estaba preparada para lo que venía, o si simplemente estaba dejando que la curiosidad me arrastrara hacia algo que aún no comprendía del todo. A pesar de mis dudas, Daniel nunca dejó de ser paciente y cariñoso. Cada gesto suyo, desde un abrazo espontáneo hasta una palabra de ánimo, era un recordatorio de que él estaba dispuesto a esperar el tiempo que necesitara. Sin embargo, aquel incidente había dejado una marca invisible que, aunque no visible, se sentía en la forma en que me acercaba a él. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del centro, decidí abrirme aún más y contarle cómo me sentía realmente. Con la voz entrecortada, le expliqué que el miedo seguía ahí, que a veces sentía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentar todo esto, pero que también había una parte de mí que quería avanzar, que deseaba descubrir ese nuevo mundo que él me proponía. Daniel me escuchó con atención y me tomó las manos entre las suyas. Laura, me dijo con suavidad, esto no es una carrera ni una obligación. Lo que importa es que tú te sientas bien, que sea un camino que recorremos juntos, paso a paso. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Esa noche, decidimos que íbamos a darle tiempo al tiempo. Que no habría presiones ni expectativas, solo momentos compartidos donde la confianza y el respeto fueran la base de todo. Empezamos a centrar nuestra atención en pequeños gestos de cariño, en caricias lentas y miradas sinceras que nos acercaban más allá de lo físico. Pero, justo cuando parecía que todo volvía a su cauce y que la calma se instalaba entre nosotros, algo inesperado sucedió. Una llamada telefónica de Marta, mi inseparable amiga, me dejó helada. Su voz temblaba mientras me contaba algo que cambiaría el rumbo de mis pensamientos y, quizás, también el de mi relación con Daniel. Me habló de un secreto que ella había descubierto, algo que involucraba a Daniel y que nadie más conocía. Una verdad oculta que, aunque parecía lejana, ahora estaba a punto de irrumpir en mi vida con fuerza. No podía creer lo que escuchaba, y al mismo tiempo, sentí como una mezcla de miedo y curiosidad se apoderaba de mí de nuevo. ¿Qué era ese secreto? ¿Y qué impacto tendría en todo lo que habíamos vivido hasta ahora? Sabía que tenía que enfrentar esa realidad, pero también temía que, al hacerlo, todo pudiera derrumbarse. Porque a veces, el mayor desafío no está en superar nuestros propios miedos, sino en descubrir las verdades que otros esconden detrás de una sonrisa amable. Y así, sin tiempo para prepararme, me vi envuelta en una historia mucho más compleja de lo que jamás imaginé. Una historia con giros inesperados que pondrían a prueba no solo mi relación, sino también mi propia identidad.
Lo que estaba por venir no era solo una prueba de amor, sino un viaje hacia lo desconocido, hacia secretos que cambiarían para siempre la forma en que veía el mundo y a las personas que creía conocer. No podía despegar el teléfono de mi mano después de hablar con Marta. Su voz temblorosa y esas palabras llenas de misterio resonaban en mi cabeza como un eco constante que no me dejaba en paz. ¿Qué secreto podía ocultar Daniel? ¿Cómo era posible que alguien a quien amaba y en quien confiaba tuviera algo tan oculto? Sentí que todo mi mundo empezaba a tambalearse. Aquella noche, me acosté en mi cama en Almagro con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Miraba el techo, tratando de encontrar respuestas en las sombras que se proyectaban en la habitación. Daniel y yo habíamos construido algo bonito, basado en la confianza y el respeto, pero ahora esa base parecía estar en peligro. Intenté pensar en qué podría ser ese secreto. ¿Algo de su pasado? ¿Algún error? ¿Un aspecto de su vida que él no me había contado? La incertidumbre me devoraba. Sentía una mezcla de dolor y rabia, pero también una profunda tristeza. Me preguntaba si al final de todo, la persona que había conocido realmente era tan distinta como ahora parecía. Al día siguiente, cuando vi a Daniel, su sonrisa cálida me hizo dudar por un instante. Quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero no podía negar la sombra de sospecha que se había instalado en mí. Él notó mi distancia y me preguntó qué me pasaba. Intenté sonreír, pero la verdad estaba atrapada en mi garganta. Decidí que tenía que confrontarlo, aunque el miedo me paralizara. Le pregunté si había algo que necesitara contarme, si había algo en su pasado que yo no supiera. Daniel me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y tristeza. Respiró hondo y me pidió que le diera un momento. Mientras él se alejaba unos pasos para pensar, sentí como mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo para siempre. Quería creer en él, quería que me dijera la verdad, pero también temía que esa verdad fuera demasiado dolorosa. Cuando volvió, me miró con sinceridad y comenzó a hablar. Me confesó cosas que nunca había imaginado, historias de su pasado que explicaban ciertas actitudes y temores que hasta entonces no había comprendido del todo. Me habló de errores, de miedos y de sueños rotos, pero también de esperanza y de su deseo de construir algo nuevo conmigo. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me enfrentaron a una realidad compleja. Entendí que nadie es perfecto, y que el amor verdadero no es solo aceptar lo bueno, sino también luchar por superar lo difícil juntos. Sin embargo, en medio de esa confesión, algo dentro de mí seguía inquieto. Sabía que había más, cosas que Daniel aún no me había contado. Y esa sensación me llevó a pensar que nuestra historia apenas comenzaba a revelar sus verdaderos secretos. Porque, a veces, la confianza no se construye solo con palabras, sino con la valentía de enfrentar lo desconocido y la voluntad de perdonar. Y yo estaba dispuesta a intentarlo, aunque no sabía hasta dónde esa decisión me llevaría. Pero lo que vendría después no solo pondría a prueba nuestro amor, sino también la fuerza de mis propios límites y la capacidad para enfrentar lo inesperado. Y eso, sin duda, cambiaría todo para siempre. Justo cuando pensé que había alcanzado una comprensión más profunda de Daniel y de nuestra relación, la historia dio un giro que nunca vi venir. Una tarde, mientras revisaba unos mensajes en mi móvil, recibí una notificación inesperada, un mensaje anónimo, breve pero contundente, que decía algo así como, no confíes en Daniel del todo. Hay cosas que no sabe ni él. Mi corazón se paralizó. ¿Quién podía enviarme eso? ¿Y qué significaba exactamente? Mi mente se llenó de dudas y miedo, porque aunque había comenzado a aceptar el pasado de Daniel, ahora parecía que había secretos aún más profundos, ocultos bajo capas invisibles. Intenté llamar a Marta para contarle, pero no contestó. Sentí que estaba sola en medio de un torbellino de incertidumbre. No sabía si debía confrontar a Daniel de inmediato o intentar descubrir por mí misma qué había detrás de ese mensaje. Durante los días siguientes, mi mente no descansó. Cada vez que veía a Daniel, buscaba en su mirada alguna señal que pudiera explicarme ese misterio, pero él seguía siendo el mismo hombre cariñoso y paciente que conocía. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada y crecía imparable. Una noche, decidí revisar su teléfono mientras él dormía. Sabía que era arriesgado,
pero la necesidad de saber era más fuerte que mi miedo a lo que pudiera encontrar. Encontré conversaciones que no entendía del todo, referencias a personas y lugares que él nunca me había mencionado. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de traición y confusión me invadió. ¿Por qué Daniel no me había contado nada de esto? ¿Qué estaba ocultando? Sentí que la persona en la que confiaba estaba construyendo una realidad paralela, y yo estaba quedando fuera. Cuando él se despertó y me vio con su móvil en la mano, su expresión cambió. No hubo reproches, solo una tristeza profunda en sus ojos. Me explicó que había partes de su vida que aún no estaba listo para compartir, heridas que aún cicatrizaban y que le daba miedo mostrar. Quise creerle, pero la duda seguía en mi pecho como un peso invisible. Sabía que esta historia no era solo sobre nosotros, sino sobre la lucha interna de Daniel con su propio pasado. Y también sobre mi propia capacidad para aceptar, perdonar y confiar. En medio de esta tormenta emocional, una llamada inesperada volvió a trastocar mi mundo. Era alguien del pasado de Daniel, alguien que traía consigo secretos aún más oscuros y que estaba dispuesto a aparecer justo cuando creíamos que podíamos avanzar. La verdad, pensé, siempre llega de formas inesperadas. Y esta vez, venía para cambiarlo todo, para abrir heridas que creía cerradas y para poner a prueba no solo nuestra relación, sino también mi fortaleza como mujer y como persona. Porque a veces, los secretos no solo se esconden, sino que regresan para exigir ser enfrentados. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que amaba, o para liberarme de lo que me hacía daño. La llamada llegó en un momento que jamás habría imaginado. Estaba en casa de Marta, intentando distraerme con una taza de café, cuando el teléfono de Daniel empezó a sonar insistentemente. Él no estaba, así que, sin pensarlo mucho, contesté. Una voz profunda y firme me saludó, pronunciando un nombre que me heló la sangre. Laura, soy Sergio. Sergio. Ese nombre no me decía nada en un principio, pero la voz transmitía autoridad y una extraña mezcla de amenaza y sinceridad. Me explicó que era alguien cercano al pasado de Daniel, alguien que conocía secretos que él preferiría mantener ocultos. Y que, ahora, esas verdades saldrían a la luz, quisiera él o no. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué clase de secretos podía tener Daniel? ¿Por qué nadie me había avisado? Sergio me aseguró que todo lo que había ocurrido entre Daniel y yo era solo la punta del iceberg, y que debajo había historias complicadas, decisiones difíciles y personas heridas. Intenté mantener la calma y preguntarle qué quería de mí, qué esperaba que hiciera. Me dijo que solo debía estar preparada, que pronto todo cambiaría, y que la verdad no perdona ni olvida. La llamada terminó con un frío adiós que dejó en mi pecho una sensación de vacío y miedo. Cuando Daniel volvió y le conté lo ocurrido, su rostro se tornó serio. Me confesó que había tratado de dejar ese pasado atrás, que había luchado mucho para construir una nueva vida conmigo, pero que algunas sombras no desaparecen tan fácilmente. Esa noche, mientras estábamos juntos, sentí que un muro invisible se levantaba entre nosotros. No era solo la llamada, sino todo lo que había empezado a descubrir, la fragilidad de la confianza, la complejidad de los secretos y la dificultad de amar con miedo. Sabía que nuestra relación estaba en un punto crítico, y que las decisiones que tomáramos en los próximos días serían determinantes. ¿Podríamos enfrentar juntos ese pasado oscuro? ¿O ese peso sería demasiado para sostener? Mientras pensaba en todo esto, una mezcla de emociones me invadió, miedo, tristeza, pero también una extraña fuerza que no sabía de dónde venía. Quería luchar por Daniel, por nosotros, pero también necesitaba protegerme. La llamada de Sergio había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Y aunque no sabía qué venía después, una cosa estaba clara, mi vida y la de Daniel jamás serían las mismas. Porque a veces, el amor no es suficiente para borrar las heridas del pasado. Y a veces, la verdad llega en forma de tormenta para sacudir hasta los cimientos más sólidos. Ahora, solo quedaba esperar y prepararme para lo que estaba por venir, sabiendo que la próxima decisión sería la más importante de todas. La tormenta que se avecinaba parecía imparable. Cada día que pasaba, sentía como la tensión crecía entre Daniel y yo, como si una sombra oscura se extendiera sobre nuestra relación, amenazando con devorarlo todo. La llamada de Sergio había encendido una chispa que ya no podía apagar,
y el miedo a lo desconocido me tenía atrapada en una cárcel invisible. Intentábamos mantener la normalidad, pero la verdad es que todo se había convertido en un juego peligroso de miradas furtivas, silencios incómodos y preguntas sin respuestas. Daniel era un hombre paciente, pero yo podía ver en sus ojos el peso que cargaba, la lucha interna por proteger su pasado y al mismo tiempo querer construir un futuro conmigo. Una noche, mientras estábamos en su apartamento, la tensión estalló. Una discusión que comenzó con palabras suaves se convirtió en un torbellino de emociones desbordadas. Daniel me confesó, con la voz quebrada, que había cosas que no podía cambiar, que ciertos errores lo perseguían y que temía perderme por todo lo que había ocultado. Yo, con lágrimas en los ojos, le dije que también tenía miedo. Miedo de amar a alguien que parecía estar atrapado en un pasado oscuro, miedo de ser arrastrada a un lugar donde no quería estar. Pero también le dije que quería luchar, que quería entender y acompañarlo, aunque fuera difícil. En ese momento, sentí que nuestro amor alcanzaba su punto más alto y más frágil a la vez. Era como bailar en la cuerda floja, donde un solo movimiento en falso podía hacer que todo se derrumbara. Pero, pese a todo, había una fuerza invisible que nos mantenía unidos, una esperanza que nos impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, justo cuando creíamos estar preparados para enfrentar cualquier cosa, la realidad nos golpeó con una noticia inesperada. Una persona del pasado de Daniel apareció en Almagro, trayendo consigo secretos que ni siquiera Sergio había mencionado. La tensión se volvió insoportable, y su presencia fue como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra relación. Todo aquello que habíamos intentado construir se puso en jaque, y nos vimos obligados a enfrentar no solo el pasado, sino también nuestras propias decisiones y limitaciones. Nunca imaginé que una historia que comenzó con curiosidad y miedo se convertiría en una batalla tan intensa, donde cada palabra, cada gesto, tenía un peso inmenso. Y en medio de ese caos, yo tenía que decidir qué camino tomar, cómo proteger mi corazón sin perderme en el intento. Porque a veces, el amor es una prueba de fuego, y solo los más fuertes sobreviven para contar la historia. Y yo estaba dispuesta a luchar, aunque el precio fuera más alto de lo que jamás imaginé. La llegada inesperada de esa persona del pasado de Daniel cambió todo de golpe. Era una mujer llamada Elena, alguien que había compartido años complicados con él y que ahora regresaba a Almagro con intenciones que nadie podía prever. Su aparición no solo removió viejas heridas, sino que encendió una serie de situaciones que pusieron en jaque todo lo que creíamos seguro. Desde el primer momento en que la vi, su mirada era diferente, desafiante y llena de secretos que aún no revelaba. Daniel estaba tenso, su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación, mientras intentaba mantener la calma frente a este fantasma del pasado que parecía querer romperlo todo. Elena comenzó a aparecer en lugares inesperados, enviando mensajes ambiguos y haciendo preguntas que me hicieron sentir fuera de lugar en la relación que había construido con Daniel. La confianza que había costado tanto ganarse tambaleaba con cada encuentro, con cada palabra no dicha. Sentí que estaba atrapada en una novela que se escribía sin mi consentimiento, y que cada capítulo me llevaba más lejos de la tranquilidad que tanto había buscado. Sin embargo, en medio de la tormenta, también descubrí una fuerza en mí que no sabía que tenía, la capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y de luchar por lo que realmente quería. Daniel y yo tuvimos largas conversaciones, a veces llenas de lágrimas, otras de silencios incómodos, pero siempre con la intención de no rendirnos. Sabíamos que el camino sería difícil, que tendríamos que enfrentar no solo a Elena, sino también a nuestras propias inseguridades y miedos. Pero justo cuando creía que estábamos listos para cerrar ese capítulo y seguir adelante, Elena reveló un secreto que cambió el juego por completo, una verdad que ni Daniel ni yo habíamos imaginado, una verdad que pondría en peligro no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas. En ese instante, comprendí que esta historia no era solo sobre amor y confianza, sino sobre secretos, traiciones y decisiones que marcarían para siempre el rumbo de nuestra existencia. Y supe que el final estaba lejos de ser feliz o sencillo. Ahora, me encuentro en un cruce de caminos, donde cada elección puede ser la última. Y mientras escribo estas palabras, sé que lo que viene será aún más intenso, más oscuro, y que solo la verdad, por dura que sea, podrá liberarnos o condenarnos para siempre. Porque en el fondo, todos llevamos secretos que tememos revelar, y a veces, el amor es la única luz que puede guiarnos en la oscuridad más profunda.
¿Estás listo para descubrir conmigo qué sucederá después? Porque esta historia apenas comienza.